Tertulia Bravía. Tinteando por un país informado y reflexivo. Les y los saludamos desde nuestra Tertulia Bravía, un espacio donde cultivamos la capacidad crítica y propositiva que es propia de nuestra Universidad Nacional de Colombia. Yo soy María Teresa Pinto Campo, profesora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales y junto con Fernando Muñoz Burbano dirijo este programa, donde nos hemos propuesto aportar a las discusiones que actualmente adelantan nuestro país y nuestra universidad. Es un gusto saludarte, Fernando. Hola María Teresa y un saludo a toda nuestra audiencia Bravía que nos acompaña el día de hoy. También un agradecimiento a Julián David Correal Galvis, quien está en la producción del programa, y a Daniel Casallas, que nos ayuda muchísimo con el tema de la producción y la cuestión musical del programa. Como tú notas, María Teresa, en este programa tenemos como misión contribuir con elementos rigurosos y situados a la comprensión de la realidad y a la realización de propuestas sobre asuntos diversos de la nación. En el marco de estos últimos 3 programas hemos abordado reflexiones sobre el proceso constituyente que se adelanta de nuestra comunidad universitaria y alrededor del gobierno universitario. Entonces hemos abordado varias aristas de este proceso y hoy tenemos el honor de conversar con el rector Leopoldo Múnera, a quien damos la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias María Teresa y Fernando por esta invitación y espero que tengamos una charla productiva. Claro que sí, profe, de verdad, muchas gracias. Sin lugar a dudas, creo que la posibilidad de conversar con usted en la coyuntura actual es muy, muy valiosa, pero además esperamos que sea también un foco de memoria histórica del debate que hoy se adelanta a la universidad. Y para eso nos gustaría iniciar preguntándole, profe, hablamos de democracia en el ámbito por fuera de la universidad, ¿verdad? Hablamos de parlamentos, de movilizaciones, de protestas, de ciudadanos, pero no es usual que se oiga tan frecuentemente en el ámbito de las universidades. Entonces, profe, ¿qué es eso de la democracia y qué rol cumple en nuestras universidades? Bueno, para entender la democracia universitaria, que implica un demos que hay detrás del gobierno, un pueblo que hay detrás del gobierno, habría que preguntarse cuál es ese demos en términos de las universidades y las universidades públicas. Y ese demos en términos generales es la comunidad universitaria. Pero esto nos resuelve un primer problema y un problema sencillo, es decir, quién es el encargado del gobierno de la universidad. Y toca 3 elementos centrales para poder analizar esta democracia. El primero es el de la autonomía. Es decir, las universidades tienen garantizada constitucionalmente por el artículo 69 una autonomía, la capacidad de regularse a sí misma, que la comunidad se regule a sí misma. El segundo elemento es el de la autodeterminación. La universidad también tiene la posibilidad de tener su propio gobierno y de definir el sentido de lo que va a hacer. Y el tercero es la autoconstitución, es decir, la comunidad se constituye a sí misma y se constituye en forma permanente. Entonces, si hablamos de democracia universitaria, estamos hablando simultáneamente de autonomía, autodeterminación y autoformación o autoconstitución. Esto deja pendiente, que lo podemos tratar más adelante, quién es el sujeto de esta autonomía. Y aquí hay ya una discusión, porque tener autonomía implica autorregularse, pero no se sabe quién es el sujeto, quién va a hacer la autorregulación. ¿La hace un cuerpo directivo solamente? ¿La hace el conjunto de la comunidad universitaria? Pero el conjunto de la comunidad universitaria es terriblemente heterogéneo. Entonces, ¿qué mecanismo podemos utilizar para que ese conjunto de la comunidad universitaria se manifieste y se exprese? ¿Qué implica constituirse y sentar las bases del funcionamiento de una comunidad? Todo eso es lo que tenemos que discutir en términos de la democracia universitaria. ¿Cómo se va a hacer el gobierno de la universidad? ¿Cómo se va a definir el sentido de la universidad? ¿Cómo se va a constituir permanentemente la comunidad universitaria para desarrollar las actividades que corresponden a la institución? Profesor, muchas gracias por esas reflexiones sobre esos elementos que usted nos cita
y que clarifican bastante sobre el concepto de la democracia universitaria. Como este programa siempre utiliza bastante el tema musical, y nos han contado y lo hemos visto a ustedes azotar baldosa en la Plaza Che, entonces quisiéramos como ambientar nuestra siguiente pregunta con una canción de Henry Fiol que ilustra bastante el tema del tener sabor, y se hace la referencia a la necesidad de oír, de escuchar y comprender la voz del pueblo que tiene razón con valiente corazón. Entonces oigamos esa canción antes de comenzar con la siguiente pregunta. Oye la voz del pueblo, tiene valor, valor, valor y mucho más. Tiene valor, valor, valor y mucho más. Cuando mi cantar oyeron, se dieron de mi mensaje. Algunos le dio coraje, pero otros comprendieron. Uno a otro se dijeron, ese sí tiene razón. Hace falta compasión, falta ser consciente, para defender nuestra gente con valiente corazón. Oye la voz del pueblo, Óyela, oye la voz del pueblo, óyela, oye la voz del pueblo, escúchala, oye la voz del pueblo, apréndela, oye la voz del pueblo, compréndela, oye la voz del pueblo, atiéndela, oye la voz del pueblo. tiene valor. Bueno, pues con este ritmo de fondo nos gustaría preguntarle, profesor, por su propia experiencia con estos ejercicios de democracia universitaria, y cómo llegó usted al tema de la democracia en la universidad, profesor, en las universidades. Bueno, yo estudié el pregrado en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, no en la Universidad Nacional. Y la estructura de gobierno de la Universidad del Rosario era una estructura bastante, más bien heredera de las formas de poder y de gobierno medievales y feudales en Europa y sobre todo en España, en donde la mayoría de los profesores, las profesoras, los estudiantes y las estudiantes estaban excluidos totalmente del gobierno. La Universidad del Rosario tiene un cuerpo de colegiales y un cuerpo de conciliarios que son escogidos, los colegiales por los conciliarios y los conciliarios por los colegiales, o tenía en ese momento, y no había ninguna representación de la comunidad, y se sentía el extrañamiento entre los miembros de la comunidad y las decisiones que se tomaban, que eran totalmente ajenas. Ya en ese momento se hizo una reflexión en los años 70, como en todas las universidades públicas, también había reflexión en las universidades privadas sobre qué implicaba incluir a los diferentes estamentos de la comunidad universitaria en la adopción de las decisiones colectivamente vinculantes. Y fue un debate interesante, pero al mismo tiempo en la Universidad Nacional y en la universidad pública a la que yo asistía con frecuencia, había un debate mucho más intenso sobre el cogobierno y el autogobierno, si se quiere, y la autonomía universitaria y lo que implicaba la autonomía para una universidad pública. Y yo asistía a esos debates en la Universidad Nacional al mismo tiempo que asistía a los debates en la Universidad del Rosario. Desde ese momento apareció, digamos, para mí, o surgió para mí la preocupación de quién debía gobernar la universidad, quién debía producir el sentido en términos de la universidad, quién debía orientar la universidad y cómo se constituía realmente la comunidad académica y qué relación tenía eso también con la pedagogía que se seguía en las universidades, porque si uno tiene una concepción pedagógica de un profesor que transmite conocimientos, un profesor activo que transmite conocimientos a unos estudiantes pasivos, ya desde la misma concepción pedagógica considera que la democracia está excluida, porque hay un actor y hay alguien que recibe las acciones de ese actor. Si uno, por el contrario, considera pedagógicamente que el conocimiento, como se dice hoy, se co-construye, es decir, que hay una participación de estudiantes, de profesores, de trabajadores y trabajadoras en la construcción del conocimiento, la democracia puede tener una mayor cabida y podemos considerar que no es simplemente el ejercicio de quienes tienen el poder
su puesto dentro de la academia, sino que es una construcción colectiva. Entonces ahí empezó, digamos, la reflexión sobre cómo debía ser el gobierno universitario, que luego se amplió cuando yo entré a trabajar a la Universidad Nacional en los comienzos de los años 80, comienzos agitados de los años 80, y estuve aquí en el año 84 y se veía también la distancia que con frecuencia había entre la dirección de la universidad y los estamentos universitarios, como los llamamos en la Universidad Nacional. Profe, muchas gracias. Nosotros hemos venido trabajando en el programa, hemos invitado a estudiantes, a trabajadores administrativos, y todos han reflexionado en mucho el sentido que usted nos dice de quién es la comunidad y este espacio de la democracia, pues qué lugar tiene para garantizar esta misionalidad de la universidad. Y en este sentido, profe, usted ya nos avanzó un poco en las respuestas anteriores, pero nos gustaría que profundizara de manera más explícita en esta relación con la autonomía universitaria, que creo que es uno de los grandes temas que está en debate. Profe, muchas gracias. Sí, una de las preguntas centrales es quién es el sujeto o la sujeta de la autonomía. Es decir, quién puede actuar en nombre de la comunidad y quién debe actuar en nombre de la comunidad. Algunos sostienen que solo deben actuar aquellos que tienen más mérito, y que dentro de los que tienen más mérito, desde luego, figuran los profesores y las profesoras, que son los que realmente tienen mérito. Y entonces plantean que en la dirección de la universidad solo deben desempeñarse profesores y profesoras, y que deben ser los más destacados de esos profesores y profesoras. Otros sostenemos que es muy difícil establecer, primero, quiénes son los más destacados; segundo, que la comunidad universitaria es una comunidad constituida por el mérito. Todos los miembros y los integrantes de la comunidad universitaria participan en la comunidad universitaria por el mérito. Pero en tercer lugar, que hay un pluralismo y una diversidad en la comunidad universitaria, que hay que encontrar el mecanismo para expresar, para manifestar esas voces plurales. Y ese mecanismo, el mecanismo ideal, es un mecanismo democrático, y un mecanismo de una democracia que no sea simplemente formal, sino de una democracia que garantice la participación de todos los estamentos en el gobierno universitario, que garantice que se vea reflejada esa diversidad que es constitutiva de la universidad, y la complejidad que constituye también a la comunidad universitaria, y que para eso tenemos que diseñar una forma institucional que le permita a todo el mundo manifestarse. Por eso en la propuesta de la constituyente se tratan de recoger 3 espacios de participación diferentes, y eso a veces no se entiende porque parece muy formal, pero no lo es. Un primer espacio, que es el de los cuerpos colegiados, que están organizados institucionalmente. Cuando hablo de cuerpos colegiados, hablo de consejos de facultad, consejos de sede, consejo académico, incluso el consejo superior. Ese es un espacio de participación. Hay un segundo espacio en la Universidad Nacional, que son los claustros y las colegiaturas, que son formas de participación que de todas maneras están reguladas, formas de participación de los diferentes estamentos. Y hay un tercer espacio que ha sido tradicionalmente desconocido, que son los espacios participativos y organizativos autónomos, como las asambleas, las colectivas y otras formas de organización. Entonces, ¿cómo se puede recoger todo este flujo de propuestas que vienen de los cuerpos colegiados, los claustros y las colegiaturas y los espacios organizativos autónomos, para hacer una propuesta de gobierno y para poder discutir el proyecto de universidad? Eso es parte de la discusión para realmente, a partir de esos espacios participativos, lograr captar en la expresión heterogénea y diversa de la comunidad universitaria, y que el gobierno de la universidad esté en manos de la comunidad universitaria y no de un grupo específico dentro de la comunidad universitaria. Esa reflexión sobre el sujeto plural que se manifiesta en la comunidad universitaria, y los 3 espacios a los que usted hace referencia en este proceso constituyente universitario nuestro, pues están muy ligados al presente, pero hay unos antecedentes de todo ese proceso
de reflexión sobre la constituyente universitaria. ¿Usted nos podría recordar, profe, cuáles han sido las luchas que se han dado por esa democratización en la universidad, en nuestra Universidad Nacional? Bueno, tenemos luchas desde los años 70, empezando con el cogobierno, por ejemplo. Todo el gobierno de los años 70, que fue cogobierno y autogobierno de los años 70, año 71, que incluso el profesor Víctor Manuel Moncayo acaba de publicar un libro sobre toda la experiencia de los años 70 y 71, fue un esfuerzo por democratizar la universidad y por democratizarla a partir de las iniciativas de los diferentes estamentos y del movimiento estudiantil. Y ese esfuerzo queda en los años 70 y 80 y permanece. Siempre hay una discusión sobre la democratización del gobierno universitario, pero luego aparece en el año 2011, para no hacer toda una historia que es una historia larga, aparece en el 2011 con la MANE y con la Mesa Amplia Nacional Estudiantil y con todas las propuestas de democratización del gobierno y de la vida universitaria que fueron elaboradas en la MANE. Ojalá no se pierdan los documentos de la MANE que implican, y luego vuelve a reaparecer con toda la movilización del 2018. Y en medio de todo esto se dieron algunos procesos de democratización en otras universidades públicas. Es muy importante el proceso de democratización que se dio en la Universidad de Nariño, con la participación de profesores, de estudiantes, mucho menos de trabajadores, el que se dio en la Universidad Distrital. Entonces podríamos decir que esto no es una reflexión reciente ni una reflexión de la última campaña para la rectoría, sino que es una reflexión permanente, incluso desde el comienzo del siglo XX, con el Manifiesto de Córdoba y la recepción muy tímida que hubo del Manifiesto de Córdoba en la Universidad Pública Colombiana, pero que se dio también. Entonces tenemos una reflexión de largo aliento en la universidad pública y en la Universidad Nacional. Profe, muchas gracias. Creo que parte de lo que la comunidad universitaria debe también reconocer, la universidad, y no solamente digamos de Colombia, sino del país todo, es que parte de la lucha por la democracia no es solamente nuestra, ¿no? Es decir, hay una carga histórica que viene de atrás y sabemos que es un proceso que continuará luego de que nosotros no estemos aquí, porque siempre son procesos inacabados, que se avanza un poco y que se logran beneficios, se logran derechos, pero eventualmente pues quedan otros inacabados y que tenemos que seguir resolviendo. Y en ese sentido, profe, queremos compartir en este momento una canción muy bonita, porque es una canción que creemos nosotros desde el programa que recoge como la expectativa y la esperanza que hay alrededor de este proceso de reforma. Es una canción de Jorge Velosa, Andrea Echeverre y César López, que se llama Somos Miles, y habla de cómo parte del proceso de rebeldía, digamos de manera más amplia, es siempre una apuesta por vencer el miedo, el odio y el dolor, ¿verdad? Y en muchos sentidos, profe, para nosotros la propuesta de la rectoría actual recoge mucho de esa apuesta por sembrar esperanza en un contexto pues donde hemos estado rotos e individualizados. Entonces oigamos la canción. Todo eso somos, todo eso y mucho más. Vencedores del miedo, del odio y del dolor. Soñadores de sueños, con derecho a soñar. Armados de la gana que la vida parió. Con el eco del trueno, con la fuerza del mar. Con el eco del trueno, con la fuerza del mar. Con el eco del trueno. Entonces con esta canción queremos agradecerle a nuestra audiencia por habernos oído el día de hoy. Esperamos que estas reflexiones cualifiquen el debate que estamos teniendo dentro de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor, nos queremos despedir en este programa de usted y no sé si quiere darnos como una última reflexión y nos vemos dentro de 8 días nuevamente para seguir esta conversación. No, la última reflexión es que no le tengamos miedo a la democracia. Resulta paradójico que en un país como Colombia, que necesita tanta democracia, le tengamos miedo a la democracia y
abrir los canales de participación de la universidad para que nos podamos apropiar de la vida universitaria y de las decisiones institucionales y seamos todos responsables de las decisiones institucionales. Parece que la fragmentación entre un grupo reducido que termina siendo el responsable de las decisiones y una comunidad que es ajena a las decisiones desarticula la vida de la Universidad Nacional y la vida de la universidad pública. Tenemos que acostumbrarnos a que cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria se sienta responsable de las decisiones colectivas que se adoptan y sepa las consecuencias de esas decisiones colectivas. Perderle el miedo a la democracia en una universidad que está obligada a formar ciudadanos y sujetos democráticos sería un primer paso importante. Claro que sí, profesor. Yo creo que esta invitación que usted nos hace a la invitación a la democracia, creo que es la invitación que hay que hacer a todos los sectores de la universidad a que nos hagamos responsables de la universidad. La universidad es nuestra, finalmente, la invitación a que el sujeto de la autonomía es la comunidad académica, la comunidad universitaria en el sentido más amplio, que cuya trabajadores y trabajadoras, sin lugar a dudas, es muy, muy importante. Pues yo me sumo a los agradecimientos de María Teresa, a las reflexiones me parecieron muy pertinentes, muy importantes. Para nosotros ha sido un honor tenerlo a usted en esta tertulia bravía. Hay una última pregunta que se me ocurre, y es: algunos sectores critican el proceso constituyente de la Universidad Nacional diciendo que como no hay una constitución de la universidad no puede haber proceso constituyente. Esa es una crítica que ha aparecido últimamente en redes. ¿Qué nos podría usted decir de eso? Que eso es una reducción absoluta del significado de lo constituyente. Lo constituyente implica la autoformación, la formación de una comunidad por sí misma. Ese es el significado, cómo la universidad se constituye a sí misma y define toda su estructura interna y todo su funcionamiento y el sentido de su acción. La constituyente no es simplemente tener una constitución o un texto constitucional, sino es la comunidad que se está formando permanentemente en la interacción entre los integrantes de la comunidad. Eso es un proceso constituyente. Mantener abierto el proceso de formación de la comunidad que hace la comunidad consigo misma. Ese llamado a la reflexión y a la participación y a asumir responsabilidad me parece a mí que es muy importante. Pues bueno, creo que ya con esta pregunta terminamos el primer programa que tenemos con el profesor Leopoldo Múnera. Ha sido un honor nuevamente, lo decimos, para tenerlo con usted, a usted conversando con nosotros, y nos volveremos a encontrar el próximo domingo en el programa, donde continuaremos tertuliando con el rector Leopoldo Múnera sobre el proceso constituyente que actualmente está en curso en nuestra alma mater. Asimismo, y como siempre, agradecemos a Julián David Correal Galvis y a Daniel Casallas, quienes realizaron este programa. María Teresa, ¿qué quieres tú decir? Sí, no, agradecer de verdad, profe, y invitar a la comunidad universitaria que sea esta la oportunidad para que la comunidad universitaria se vincule a la discusión que hoy tiene la Universidad Nacional de Colombia. Creo que es una oportunidad que puede que la rectoría lidere en algunos niveles y sentidos, pero profesor, usted lo ha dicho muy bien, hay otros espacios de autonomía propia y estos espacios deben ser la oportunidad para que nosotros como comunidad universitaria nos encontremos más allá de las instituciones, porque creo que ese es el sentido y el propósito de no solamente cambiar el gobierno universitario, sino también cambiar nuestra universidad, la cultura, la vida universitaria, y creo que esa es la oportunidad que nos invita la constituyente hoy, la oportunidad que nos ofrece. Y en ese sentido me recojo las palabras de Fernando, agradecerle, profe, a Julián, a Daniel Casallas. Hoy tenemos un equipo un poco más amplio que nos acompañan en la grabación de este programa, y los invitamos a que continúen en sintonía de nuestra radio UNAL, la radio de todas, todos y todes. La fuerza del mar. Hasta aquí llega nuestra tinteada de hoy. No olviden sostener la reflexión y seguirnos en Instagram como @tertuliabravía. Les esperamos en nuestro próximo encuentro, aquí por la señal de Radio UNAM.
Hasta entonces.